Buenos días, Amazing Grace. Bienvenidos una vez más a nuestra casa, a nuestra iglesia. Es una bendición poder compartir con ustedes en este día tan especial, donde celebramos a todos los padres y principalmente a nuestro Padre Celestial. Es una bendición poder estar en comunión. Ha sido una bendición reunirnos en las casas de otras personas y hacer iglesia en sus casas y estar en comunión con ellos, compartir con ellos, intimar con ellos. Eso es parte de ser la iglesia y por eso le doy muchas gracias al Señor. Hoy le doy gracias al Señor por cada papá de nuestra iglesia. Oro para que el Señor renueve sus fuerzas, les dé un espíritu de valentía, de humildad y de mucho amor. Y por eso hoy quiero compartirles un versículo que se encuentra en Romanos 8, versículo 14 al 17. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos, hijas de Dios. Y si somos hijos y hijas, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Es bello eso, que hemos sido adoptados. No merecíamos ser parte de esta familia, no merecíamos llamar al Dios del universo Abba, que es un término muy íntimo que se traduce a papito. Y acá nos dice el Espíritu ya no nos esclaviza al miedo, sino que nos adopta para poder clamar Abba, Padre. Y nos asegura que somos hijos, que le pertenecemos al Dios de amor, al Dios soberano, como hablábamos el viernes, que tiene todo bajo control, que cuida de sus hijos y sus hijas. A Él podemos clamarle en cualquier momento: Abba, papito, estoy aquí. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué más nos falta? Nada. Con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo tenemos su sobreabundante gracia, que nos da las fuerzas y la fe para caminar y seguir adelante y proclamar su evangelio, compartir sus buenas nuevas con generosidad y con valentía. Y oro para que hoy el Espíritu Santo pueda penetrar en cada corazón, para que las personas que dudan de su adopción, que dudan de su identidad, puedan clamar: papito. Aún las que tienen relaciones quebrantadas con sus padres terrenales, Cristo ha venido a redimir eso, porque Él es tu Padre y Él te cuida y Él te llamó y Él te vio antes de que nacieras y dijo: hijo, hija, te amo. Y hoy creemos en nuestro Dios el Padre, creemos en su Hijo Cristo el Rey, creemos en su Santo Espíritu, que nos ha dado el poder de ser su iglesia, de amar sin condición, de proclamar su misericordia y su justicia a todos los rincones del mundo. A eso nos ha llamado Cristo. Y ser su hija ha transformado mi vida y ha transformado este mundo. Poder ser adoptados por Cristo Jesús. Y por eso hoy queremos clamar que creemos en eso. Y al creer en eso vivimos con seguridad y descansamos que nuestro Padre cuida de nosotros. Amén. Te alabamos, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso.
gracias porque tú has unido a tu iglesia, porque tu nombre tiene poder de transformar vidas, de infundir tu Espíritu Santo con esperanza en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos has dado un Espíritu que perdona, un Espíritu que ama sin esperar el amor a cambio, un Espíritu que nos ha quitado todo temor para poder vivir en tu verdad, que nos ha hecho libres, donde no hay más dolor, donde no hay más temor, porque tú, Jesucristo, pagaste la cruz, pagaste el precio en la cruz, para que hoy podamos disfrutar de nuestra adopción como hijos e hijas y compartir ese gran amor con todo el mundo, Jesús. Te damos gracias, qué grande es tu misericordia. Acá estamos, Jesús. Queremos más de ti, Señor. Enamóranos, Señor, enamora a tu iglesia, cautívala. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fijamos nuestra mirada en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. No. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. No. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Con nuestras voces vamos a clamar, aleluya, aleluya, nuestro Rey. Venga aquí tu reino, hágase tu voluntad, Jesús, en la tierra como en el cielo. Acá estamos listos, Señor, para tu dirección, Padre. Guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, para clamar
proclamar en unidad que tú vives, que tú restauras, que tú eres el Rey Todopoderoso, que todo lo sana, que todo lo restaura, un Dios de justicia y misericordia, un Dios sanador, un Dios que lo reconcilia, un Dios que tiene la autoridad sobre toda gobernación, sobre toda nación, sobre todo pueblo. Señor, tú tienes la última palabra. Y sabemos, Señor, que tú tienes la victoria. Y aun si no entendemos tu voluntad, somos guiados por tu Santo Espíritu y tenemos la certeza que tu voluntad para tu pueblo es buena, es agradable y es perfecta, porque nos has llamado hijos, hijas. Y por eso te cantamos aleluya, aleluya, nuestro Rey. Por siempre cantaré aleluya. Dios es Rey, aleluya, Dios es Rey, aleluya, Dios es Rey, por siempre tú eres Rey, aleluya. Poder alabar al Señor y tener esa libertad de
de en cualquier momento cantarle lo que Él es, el Rey, el Creador del universo, que nos ama. Pero oro para que aún si llega el día donde nos persiguen y no nos permiten proclamar, que el Señor nos dé la valentía para seguir proclamando su evangelio, aun cuando se pone difícil, aun cuando no es popular. Porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Y queremos fijar nuestra mirada en Cristo, por encima de otra cosa, por encima de cualquier otra persona está Cristo. Entonces Él es el que restaura toda relación, quien une cada familia. Y por eso hoy celebramos la vida de los padres. Y oramos para que el Padre Celestial los guíe y los llene. Y para los que no tienen padres, puedan estar seguros que son amados por Dios Padre, que quiere que tú y yo lo llamemos papito. Papito, sabiendo que Él nos mira con ternura y amor, como dice Romanos 8:15. El Espíritu Santo nos permite clamar Abba Padre. Amén. Bendiciones, iglesia. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Gracias Steffi, gracias por ese hermoso tiempo de alabanza. Gracias al Señor por Alvarito, por ese don con la música, por ese corazón hermoso, y feliz Día del Padre, porque hoy también celebramos. No me pises el Estamos como espero que esta cosa no se caiga. Bueno, un saludo muy especial para los padres en este día, para todos los papás de Amazing Grace, para todos los que nos están viendo en este momento por Facebook Live, para todos los que nos han escrito y han puesto sus comentarios, para la gente que nos sigue en Colombia, en Perú, en Ecuador, para la gente de México, en Sinaloa, un abrazo especial a esos papás, para la gente en Chile, para el pastor Moreno, su pequeño niño que también está estrenando su paternidad, un abrazo muy especial desde aquí, desde la distancia. Y como decía Steffi en ese pasaje de Romanos, el Señor nos ha concedido esa bendición de poder ser llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones hoy, como creyentes, nos hace estar seguros de que podemos decirle Abba. Qué hermoso regalo, qué maravillosa bendición de nosotros en este tiempo del nuevo pacto, de poder ser portadores del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que antes de que Cristo fuera a la cruz, muriera, fuera sepultado y resucitara, el Espíritu Santo solamente venía, se posaba sobre ciertas personas, sobre los reyes del Antiguo Testamento, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, y volvía a partir. Y si se portaban bien, se podía quedar más tiempo. Quizás si se portaban mal, decía, el Espíritu dejó a fulano, el Espíritu se alejó de sutano. Pero ahora nosotros, por los méritos de Cristo, somos portadores del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu ahora vive en la iglesia. Y la iglesia somos todos y cada uno de nosotros los que nos llamamos creyentes en Jesucristo. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que te hagas aquí, no quiero verte allá. Y el mensaje de hoy tiene que ver con la confianza que podemos depositar en el Señor. Esa confianza que permite que la ansiedad se vaya de nuestro corazón y la angustia se vaya de nuestro corazón. En este tiempo de crisis, ya llevamos varios meses con la pandemia. Mucha gente ha estado aislada, ha estado encerrada en su casa, pasando un tiempo, muchos difícil, para otros no tan difícil, pero de todas maneras el estar encerrado, mucha gente
ha experimentado ansiedad, ha experimentado depresión, angustia, ganas de salir corriendo. No sé si ustedes vieron, los que están aquí en Estados Unidos no todos lo vieron, pero bueno, lo que pasó en Colombia con este día el día sin IVA fue un acontecimiento extraño, porque todo el mundo, imagínate, después de meses estar encerrados y les dicen que pueden salir a comprar sin IVA, salieron todos como cuando tiene un perrito enjaulado, todos con ganas de respirar, todos con ganas de salir a la calle y se fueron en bandada, en una muchedumbre, se tomaron los centros comerciales, los almacenes, y ahí se les olvidó la pandemia, se les olvidó el distanciamiento, se olvidó que estaban supuestamente en medio de un virus que anda por ahí dando vueltas, y bueno, eso fue como una locura. Pero eso tiene que ver con eso, con esa ansiedad y esa angustia de estar nosotros tanto tiempo aislados, encerrados. Necesitaban compartir con otra gente, necesitaban ver el cielo, respirar el aire. Yo que trabajo en una clínica con personas de la tercera edad, han estado más de 3 meses encerradas y de pronto se atrevieron a salir a una cita con el especialista y decían, wow, ya se me ha olvidado cómo es este pueblo, ya se me ha olvidado cómo son las calles, qué bueno poder respirar al aire, ay, ya estaba yo que me moría del tedio. Y muchas personas han estado sufriendo de depresiones, pero bien profundas, que hasta las ha enfermado, más que el mismo virus, más que las otras enfermedades. La depresión es una cosa bastante delicada, que puede debilitar tus defensas. Cuando el ánimo se cae, las defensas también se debilitan y el organismo sufre. Por eso lo importante que es tener nuestro corazón, aún en medio de la crisis, aún en medio de esta pandemia, tener nuestro corazón alineado con lo que dice la palabra de Dios. Estar seguros de que tenemos, como lo recordaba ahorita Estefanía, un papá celestial que nos ama. Un papá que por los méritos de Cristo nos ha regalado esa condición de ser llamados, como dice el Evangelio, de la potestad de ser llamados hijos de Dios para aquellos que hemos creído en Él, para aquellos que lo hemos recibido, para aquellos que hemos recibido el regalo de la gracia y de la justicia. El Espíritu Santo de Dios ahora es nuestro compañero fiel, nuestro abogado, nuestro consolador. Y por eso, al tener esa relación íntima, hoy es bueno hablar de la oración y de cómo nosotros podemos estar seguros, absolutamente confiados de que toda oración es escuchada. Aleluya. Cada palabra de nuestro corazón hoy no necesita más que reconocer que Él es Abba y que nosotros somos sus hijos. Y que como un Abba maravilloso, un Abba amoroso, Él está pendiente de nosotros. Dice la palabra de Dios que si nosotros padres terrenales sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, queremos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, quien no se guardó ni a su propio Hijo? Porque lo más grande, lo más tremendamente hermoso, como dice, es tremendous, como dice el presidente Trump, el tremendo amor que tiene Dios por su Hijo, lo sacrificó por nosotros. Sacrificó el amor, sacrificó la intimidad que tenía en la eternidad con su Hijo Jesucristo para que se encarnara y fuese a la cruz a morir por nosotros para traer de nuevo esa intimidad que papá quiere tener con nosotros. Qué regalo tan maravilloso, qué experiencia cósmica, porque la palabra de Dios dice también que la obra de Cristo no solamente reconcilió a nosotros como criaturas con Él, sino que también ha reconciliado la creación entera. Porque dice que la creación gime, no solamente nosotros, sino el planeta, el universo, necesita de nuevo esa conexión perfecta del Padre con nosotros, del Padre con la creación, para que todo vuelva a ser como el Señor lo diseñó al principio de los tiempos. Es algo que va de pronto más allá de nuestra mente, de lo que nuestra mente alcanza a comprender, a discernir. Pero es algo que solamente por fe y por revelación que viene a nosotros por los méritos de Cristo, que puede ser comprendida. Amén. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, para que empiecen ahí a abrir sus Biblias, las Biblias reales y las Biblias virtuales. En Filipenses, en el capítulo 4, el Señor está hablando de la oración. Pero también está hablando de nuestra angustia. Escucha. Y nos pasa todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos enfrentando circunstancias afuera.
Todo el tiempo nuestra vida está sometida a problemas, a estrés, a presiones. Y si nosotros dejamos que esas presiones y ese estrés nos ganen la batalla, entonces vamos a caer en esa depresión, en ese estrés. Eso se somatiza, se nos va a subir la presión, vamos a empezar a sudar frío, las manos nos sudan. Nos enojamos, como me pasó a mí, que ayer no tenía ni idea de que iba a hablar hoy. Y estaba estresado. Ay, pero entonces le dije, Señor, yo no sé. Lo vamos a hacer en mis fuerzas, no, en las tuyas. Necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia, de tu amor. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada día cuando nos enfrentamos con el problema. Cuando enfrentamos la depresión y la tristeza, Él quiere que recordemos quiénes somos, de quién somos hijos, quién es nuestro papá. Nuestro papá, no todos tenemos la suerte o la bendición de tener papás ricos, millonarios. Solamente algún pequeño porcentaje del mundo está conformado por la gente millonaria. Pero la gente del común, como nosotros, que tenemos que enfrentar la vida diaria, que salir a la calle a trabajar, a recibir un salario, a ir a una oficina, estamos enfrentando las circunstancias que todos en la mayoría estamos viviendo. Que de pronto no vamos a tener el salario de fin de mes, que de pronto no va a alcanzar para pagar la hipoteca o la renta, que qué voy a hacer ahora que me tengo que quedar en la casa, cómo voy a comer, quién me va a llenar la nevera. Y el Señor está diciendo en Filipenses 4, por nada, escucha bien esa palabra, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Cuando a veces voy en el carro manejando y me empiezo a estresar, ¿sabes por qué me estreso? ¿Y sabes por qué la gente se estresa? Porque empieza a meditar en sus problemas. Y es normal. Sobre todo las mujeres tienen esa tendencia, más que los hombres, a tener su cerebro ocupado todo el tiempo. No han salido de una cosa cuando ya están pensando en la otra. Dicen por ahí que las mujeres son aquellas que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero los hombres como que solo tenemos una neurona y esa nos sirve solamente para enfocarnos en una sola cosa. Y si nos dicen que haga otra cosa, o masco, o ¿cómo es que dicen? O bailo, o masco chicle. O caminar y mascar chicle. Al mismo tiempo porque nos desconcentramos. Y entonces cuando de pronto voy manejando y empiezo a pensar en mi problema, empiezo a pensar en mi escasez, empiezo a pensar en el futuro, algo que todavía no ha llegado, y pienso que si cuando llegue de quién sabe qué manera va a llegar, empiezo a sufrir. Y todavía el problema ni siquiera ha llegado. Empiezo a pensar que en mis fuerzas no soy capaz de llegar a fin de mes. Porque en mis fuerzas me está faltando plata para esto, me está faltando plata para lo otro, no sé qué voy a hacer con ese niño rebelde, qué le voy a decir, me sacó canas, se me cayó el pelo, se me subió la presión, porque entonces tengo esa relación difícil con mi esposo, con mi esposa, y mucha gente con esas relaciones difíciles se quieren quedar en el trabajo, ni siquiera quieren volver a la casa, porque cuando vuelven a la casa lo que van a encontrar es un infierno. Y entonces prefieren alejarse y se quedan mientras que están alejados pensando en a qué horas es que voy a llegar a sufrir. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? En vez de enfocarte en el problema, en vez de enfocarte en mi crisis, en mi angustia, en mi problema personal, en ese drama que tengo que vivir familiar, enfócate en tu Padre. Amén. Enfócate en tu Padre que te ama y que te dice, relájate, quítate de la cabeza toda ansiedad, quita la angustia y déjame escuchar tus peticiones. Amén. Dice acá, mediante oración y súplica con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque no le estamos haciendo una oración a alguien que es terrenal, no estamos orando a alguien que de pronto tiene recursos medidos o limitados. Lo que Él quiere que recordemos es que esa acción de gracias va porque de antemano sabemos que Él es el que todo lo puede. Amén. Para Él todo es posible. Y la palabra dice, para el que cree, que todo es posible. Si creemos, todo es posible. Y hay una canción que dice, todo es posible si puedes creer. Que tiene que ver con lo mismo pero al revés. ¿Cierto?
la montaña se moverá. Y muchas veces las montañas de nosotros, las montañas diarias, no son ni una milésima parte de lo que realmente es una montaña. Simplemente es porque nos enfocamos en la pequeña colina de nuestro problema, nos olvidamos de que tenemos un Dios que es infinitamente más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia que me pueda ocurrir. Y lo que Él está diciendo, ¿tienes peticiones? Preséntalas delante de Dios. Cuando estoy solo y digo, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. El Señor dice, yo sí sé, aquí estoy, pregúntame. Derrama tu corazón, preséntame tus peticiones, preséntame tu caso. Y me viene a la mente cuando Nehemías estaba estresado porque su pueblo estaba en su ciudad, estaba en ruinas. ¿Y qué hago? Y su cara estaba deprimida y él era el que estaba cercano al rey, el que le probaba el alimento, y hasta el rey se da cuenta. Y el rey, a pesar de que es un rey humano, dice, oye, Nehemías, te noto como cariacontecido. ¿Qué te pasa? Dice, no, pues imagínate, estoy triste porque mi ciudad está en ruinas. Y el rey le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Contra todo pronóstico le dice, dime, ¿qué necesitas? Y yo te lo concederé. Y ese era un rey terrenal que le vio la cara de acontecimiento al pobre Nehemías. ¿Cuánto más tu rey del universo, que se da cuenta de tu cara de angustia y tu cara de necesidad, va a decir, dime, pídeme lo que quieras, presenta tu petición delante de mí? Y con acción de gracias de antemano, porque sabemos que Él me ama y que lo que sea que yo diga, Él lo escucha. Amén. Y para todo tiene una respuesta. Quizás todas las respuestas no van a ser las respuestas que yo quiero escuchar, porque esa es otra realidad, ¿no? No todas las respuestas son, yo quiero esto, sí, mijito. ¿Quiero aquello? Claro que sí, mamita. Como esos papás que le quieren dar todo a sus hijos pensando que así los van a educar de la manera correcta, o que así los calman y se los quitan de encima. Dame esto, sí, vaya, cójalo. Pero no me molestes, déjame en paz. No, en este caso el Señor tiene la sabiduría y tiene la potestad de decir sí, pero también puede decir no. Amén. O a veces nos dice, todavía no. Más tarde sí. Espérate un poquito. Pero todas y cada una de nuestras oraciones son escuchadas. Y no son escuchadas por cualquier persona, son escuchadas por nuestro Padre Celestial, que no escatimó ni a su propio Hijo y nos dio juntamente con Él todas las cosas. A veces cuando pienso en la muerte, digo, si me muero joven, ¿qué va a hacer de mis hijas, de mi esposa? Y después de meditar unos segundos me doy cuenta que si el Señor me lleva a su presencia, el Señor va a saber qué hacer con mi esposa y con mis hijas, porque me ama y porque las ama. Y si Él me lleva, Él con toda seguridad va a cuidar de ellas y va a cuidar de los que queden aquí. Por eso, hasta en eso podemos descansar. Para aquellos que de pronto han tenido problemas delicados de salud y que piensan que su vida está en peligro, descansa en el Señor. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Y pase lo que pase, la voluntad de Dios nunca supera la perfección de la voluntad humana. Yo puedo pensar que el mejor plan para mí es vivir otros 50 años, que me sane del tumor, que me sane de aquello y seguir viviendo porque yo tengo muchas cosas que hacer, pero quizás el Señor dice, no, todavía tienes muchas cosas que hacer según tu criterio, pero yo pienso que ya debes partir y estar junto a mí. Y tranquilo porque yo me ocuparé de los tuyos. Amén. Y no sé por qué lo estoy diciendo, pero alguien lo debe estar escuchando. Y el Señor quiere que descanses en el amor de Él, en su cuidado por ti y por tu familia. Y gracias de antemano. Gracias porque sabemos que tú has escuchado. Gracias porque tú suples, siempre suples, en medio de la escasez, en medio del problema. Alguien decía por allí, un predicador decía, el Señor conoce la solución aún antes de que llegue el problema. Amén. Aún antes de que enfrentemos el problema, el Señor ya lo sabe de antemano y ya conoce la solución. Pero está esperando, no tanto por el bien de Él, sino por el bien mío, que nosotros derramemos el corazón, nuestras peticiones delante de Él, porque sabe que si no las derramamos, que si no descargamos el corazón, nos hace daño a nosotros mismos. Sufrimos cuando nos quedamos con eso adentro,
con los detalles grandes, con los problemas grandes y con los detalles mínimos. En todo el Señor nos conoce y en todo el Señor quiere que estemos confiados en Él. Y qué cosa tan hermosa, porque mira que vas manejando o estás en tu vida y estás meditando en el problema, pero cuando decides hacer lo que el Señor quiere que hagas, dice, y la paz de Dios, qué machera, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Mira qué tremendo. Entonces la manera como cambias ese círculo vicioso de meditar en el problema y angustiarte y que la presión te suba, es simplemente hacer lo primero, que el afán sea cambiado por la petición delante de Dios, y lo que recibimos a cambio es una paz sobrenatural. Y usted inmediatamente se va a dar cuenta que, gracias, me estoy ahogando en un vaso de agua. Estoy pensando en el problema y todavía no ha llegado el problema. Muchas veces hemos pensado en cosas que van a ocurrir, que van a pasarnos, y cuando llega ese día no pasó. Cuando llega el día fue de otra manera y wow, y yo me estaba angustiando antes de tiempo. Estaba pensando que te iba a salir mal y todo salió bien. Estaba pensando que me iba a ir, quién sabe cómo, en aquella entrevista, y resultó que cuando llegué allí le caí súper bien al jefe y la gracia de Dios maravillosa estuvo ya reinando en esa entrevista y todo fue exitoso. Y yo, con las uñas todas carcomidas, con los dedos sangrados de comérmelos y con el pelo caído, no. La paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto no se tiene. Ya entendí por qué. Toca bajar de peso. Entonces, una frase que yo había notado allí alguna vez es: para nada afanado, en todo confiado. Amén. En nada afanado, en todo confiado. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 14, podemos encontrar una clave para continuar entendiendo acerca de nuestro afán y nuestra ansiedad. Dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. O sea, hay gente que nos va a sacar la chispa. Gente que nos impacienta. Hay personas que no queremos encontrarnos. De pronto a algunos nos pasa que vamos llegando al trabajo y cuando nos acordamos de esa persona dicen: ay, Dios mío, otra vez esta semana me toca aguantarme a fulana. Ay, Dios mío, ayúdame, dame paciencia. Y precisamente acá dice: les animo. Dice, les exhortamos, quiere decir los animamos, les recomendamos, ¿no? Por favor, háganlo, es un buen consejo, no es una orden, pero es un buen tip. Hermanos, amonesten a los indisciplinados. O sea, si hay alguien indisciplinado al lado tuyo, le puedes decir: mira, eso que estás haciendo no es correcto. Si lo haces así, sería mejor. Lo estás amonestando. Amonestando no es vaciando. Amonestación es algo como con amor, con ternura. ¿Cierto? Amén. Animen a los desalentados. Nosotros, si el Espíritu Santo de Dios está en ti, que yo creo que sí, porque eres un creyente en Jesucristo, soy un creyente en Jesucristo, dice: anima a los desalentados. Pero yo con esta depresión, ¿cómo voy a animar a quién? Si alguien necesito que me anime. Pero resulta que nosotros no tenemos al desanimador, sino nosotros tenemos en nuestro corazón al animador, al consolador. Se supone que si nosotros somos portadores del Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad de animar a otro, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y las palabras que vamos a hablar en ese momento son palabras de ánimo, palabras de aliento. Por eso no nos está pidiendo algo imposible. Está pidiendo algo que se sobreentiende, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios estamos en capacidad de hacer. Dice: anima a los desalentados. Yo soy alguien llamado a animar al desalentado. Amén.
Cuando me estoy deprimiendo, yo me puedo autoanimar meditando en la verdad del Evangelio, creyendo que en efecto el Espíritu Santo de Dios está en mí y que cuando recuerdo sus promesas, que cuando recuerdo lo que Él me ha dicho, que soy un hijo amado, como recordábamos al principio, Romanos, Él nos ha dado el Espíritu que clama Abba Padre. Amén. Meditar en esa verdad tan maravillosa, Abba, yo le puedo llamar Abba al Dios del universo. Es algo maravilloso y que solamente nosotros los creyentes, la iglesia puede hoy proclamarlo. La gente de antes del Nuevo Testamento no podía proclamar eso, porque Dios sí creían en Dios, pero Dios no era íntimo. Dios no era tan cercano como ahora nosotros lo podemos experimentar. Y por eso cuando aquellos que quieren judaizarnos se refieren a Dios, yo no sé si tú lo has visto en las redes sociales, cada vez que escriben algo dicen que el Eterno te bendiga, que el Elohim del universo repose su mano sobre ti. O sea, es Dios, sí, es el Elohim porque es el Dios creador, pero ese Dios Elohim no está en el tercer cielo solamente. Elohim se encarnó en Jesucristo para acercarse a nosotros y tener una relación íntima con nosotros. Y ya yo le voy a referir a Él como, oh, eterno Padre de las luces, que habitas en luz inaccesible. Dígnate, mira, no. Abba es la revelación que Cristo, bajo el nuevo pacto, ha traído a todos los que creen en Él. Y ese Abba es más cercano que cualquier otra cosa en tu vida. Bueno, ¿cuál eterno? Pues sí, yo sé que eres eterno, pero más que eterno, eres mi papá. Está aquí la convicción que me permite clamar a Abba Padre. Y el eterno Abba me ama. Y si el eterno Abba me ama, yo puedo descansar, porque sé que Él me cuida, porque sé que Él se preocupa por mí, porque sé que Él escucha mi plegaria, porque Él conoce el problema aún antes de que me llegue a mi vida. Sean pacientes, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. La famosa regla de oro, ¿no? Sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Pues yo estoy gozoso mientras recuerdo esta realidad. Mientras medito en esta realidad, ¡pum!, el gozo vuelve a aumentar. Porque una cosa es estar feliz y otra cosa es estar gozoso. Porque la felicidad tiene más que ver es con una emoción, ¿cierto? Hoy estoy feliz porque me felicitaron del Día del Padre. Ay, qué felicidad ver a Magnolia hoy después de tantos meses. Eso es hermoso, es lindo. Pero eso es solo una emoción que después baja. Es pasajera. Pero el gozo es una constante, porque el gozo es sobrenatural. El gozo está más allá de las circunstancias, porque el gozo es un regalo del Espíritu Santo. ¿Cierto? El gozo hace parte de ese fruto que empieza a germinar, a crecer en el corazón de cada creyente. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Todo eso hace parte de un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Ese gozo, antes, por el contrario, no es una montaña rusa, no es un roller coaster como estoy feliz, y al rato, ay, vida berraca, ay, qué felicidad, ay, pero mire, el gozo es constante. Y el gozo se va desfortaleciendo porque es un fruto. Y el fruto va creciendo a medida que yo me relaciono con el Señor, a medida que medito en sus promesas. Ese gozo se mantiene y crece, no decrece. Entonces por eso tenemos la capacidad de estar siempre gozosos. Amén. Oren sin cesar. César, vete. Oren sin cesar. ¿Por qué podemos orar sin cesar? Precisamente por eso. El profeta del Antiguo Testamento dice, y vino el Espíritu, y descendió el Espíritu de Dios sobre el profeta Jeremías y habló, arrepiéntanse, el rey ha sido... Pero el Espíritu de Dios descendía y luego se iba. Pero acá dice que podemos orar sin cesar
Porque el Espíritu está en nosotros sin cesar. Amén. Porque el Espíritu no se fue de vacaciones en Pentecostés, al contrario, se vino a vivir en la iglesia. Aleluya. Por eso podemos orar sin cesar. Cuando vas en el carro, cuando estás en el baño, cuando estás haciendo la comida, como dice mi esposa, no sé qué voy a cocinar hoy. Pero el Espíritu Santo es su mejor amigo. Y el Espíritu Santo es la frase preferida de mi esposa. Que el Espíritu Santo se convierta en tu mejor amigo. Amén. Y es verdad, porque a mí me sorprende. Mira, aquí tenía esto en la cocina y el Señor me mostró que allí tenía este tarro de allí y aquí este tarro de acá. Y de pronto, ¡pum!, preparé un almuerzo en 10 minutos. Porque el Espíritu Santo la dateó. Pero no solamente en esos detalles. El Señor quiere que en toda nuestra vida confiemos y escuchemos. Porque ¿qué tendencia tenemos nosotros como seres humanos? Y lo veíamos la vez pasada y lo hemos visto todo este tiempo. El ser humano quiere ser independiente. Nosotros queremos hacer las cosas siempre en nuestra manera, en nuestras fuerzas. Es la herencia de Adán. Lamentablemente así somos. Y nuestros papás en la casa nos lo afirmaron cuando usted les decía: mijo, usted puede solo. Usted no necesita de nadie en la vida, usted es un duro. Hágale, cómase el mundo. A codazo limpio si es preciso. Muchas veces nos dijeron así. En otras palabras, pero la idea era esa. Estaban alimentando la idea de que nosotros debemos ser independientes y que nosotros debemos ganarnos el mundo por nosotros, con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestro sudor. Pero dejamos de lado la verdad de que nuestro sudor y nuestra fuerza tienen límites. Que nuestra sabiduría tiene límites. Que nuestras emociones son fluctuantes. Que nuestro corazón es fluctuante. En otras palabras, necesitábamos un nuevo nacimiento. Amén. Los que nos hemos encontrado con Cristo Jesús, descubrimos que el regalo de la justicia tiene que ver también con dependencia. Amén. Porque dice que antes éramos esclavos del pecado, pero la palabra de Dios dice que ahora somos esclavos de la justicia. Y la justicia hemos recibido la justicia por la obra de Cristo. Luego, si soy esclavo de la justicia, pues se sobreentiende que soy esclavo de Cristo. Pero ese es el mejor Señor que podemos tener. Si somos esclavos de Cristo, Él es el verdadero Señor. Y ese no es un tirano ni un dictador, es un Señor amoroso, un Señor maravilloso, misericordioso, lleno de gracia. Ahora soy esclavo de esa realidad. Ahora puedo entonces obedecer, ahora puedo entonces someterme con amor, sabiendo que no me estoy sometiendo a un tirano, me estoy sometiendo a alguien que sabe y conoce lo que yo necesito, que conoce mi corazón mejor que cualquiera. Podemos entonces orar todo el tiempo, sin cesar. No necesitamos, obviamente, hay momentos especiales en que nos reunimos a orar los unos por los otros, pero es una actitud de diálogo constante, es una conciencia de saber que Él está contigo todo el tiempo. Todo el tiempo Él no se va, como pasaba en el pasado. Yo tengo un amigo de la iglesia de hace años que decía que si nosotros pecábamos, entonces el Espíritu se iba. O sea que toda la iglesia estaría desposeída del Espíritu Santo, porque todos pecamos de 1001 maneras, todo el tiempo. Si nosotros entonces, si el Espíritu Santo dependiera de eso, entonces el Señor no lo había dejado en la iglesia. Pero para Dios nosotros ahora el pecado, el poder del pecado fue destruido precisamente por la obra de Cristo en la cruz. Y Pablo dice en su palabra: considérense ahora muertos al pecado, pero vivos para Dios, vivos en Cristo. ¿Y cómo dice Pablo que se llama el Espíritu de Dios en Romanos 8? Dice el Espíritu de vida, Amén. el Espíritu vivificante. El espíritu de vida es todo lo opuesto al espíritu de muerte que habitaba en nosotros o que nos llevaba a la muerte antes de conocer a Cristo. Ahora nos vivifica. Y cada vez que medito en su palabra soy vivificada y vivificado. Por eso cuando yo hablo, también estoy hablando vida. Amén. Estoy compartiendo vida. Cuando compartas las buenas nuevas, estás compartiendo vida. Y es algo de lo cual yo soy consciente y debo ser consciente. Debo tener la convicción de que cuando yo comparto las buenas nuevas no son simplemente buenas noticias. Como que, ¡ay, te aprobaron el DACA! Felicidades, Mateo. Eso es una buena noticia. Pero las buenas noticias de Cristo son noticias que transforman, que trascienden.
que cambian vidas, que cambian corazones. Esas son las noticias que dan vida. Estas otras noticias, buenas noticias, son las que dan alegría, felicidad. Y nos sentimos gozosos en Cristo. También de saber que Él ha tocado el corazón de la Corte Suprema y que por algún milagro pasó y va a seguir cuidando de sus hijos, Amén. protegiendo a sus hijos aquí en este país de Estados Unidos. Los que no entienden qué es el DACA, busquen en Google. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Qué bonito tener un corazón agradecido. Aleluya. Qué bonito saber dar gracias. A propósito, para allá, si nos están viendo, un saludo para los que se acordaron de los padres, se acordaron de mí y me trajeron arepa venezolana. Gracias, esos detalles que enamoran. Los que no trajeron arepa, yo veré. Pero todavía tienen hasta el otro domingo. Pero qué bonito ser agradecido. Amén. Porque el Señor, o sea, reconocer el amor de Dios, reconocer todo lo que Él hace, cada vez que reconocemos eso, ¿qué puede salir de nuestro corazón? Sino gracias. ¿Qué podemos darle al Señor? ¿Cómo podemos pagarle al Señor? De ninguna forma. Los que piensan que puede pagarle son los que trabajan en su autoesfuerzo. Pero es imposible pagar. Lo que nosotros debemos hacer es recibir, reconocer, agradecer. Las obras buenas vienen después. O sea, es una consecuencia de lo que hace en nosotros, lo que Él está haciendo en mi vida, lo que hizo en mi vida. Como consecuencia de eso, bueno, yo hago cosas. Amo a mi hermano, perdono a mi hermana, ayudo al necesitado. Pues soy capaz entonces de sostener al débil, de animar al desalentado, de ayudar al pobre, al necesitado, de tener paciencia con aquel que me quita la paciencia. Soy capaz de, con una palabra sabia, corregir al que está indisciplinado. Y todo lo que está diciendo aquí Pablo en Tesalonicenses son cuestiones que nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia, somos capaces de hacer. Todos, porque todos somos portadores del Espíritu de Dios. Todos hemos recibido perdón de pecados. Todos hemos nacido de nuevo. Si estamos en Cristo Jesús, estamos capacitados para edificar, en otras palabras, porque todo esto hace parte de edificar el cuerpo de Cristo. Oración también, intercesión por los hermanos y los líderes. Dice en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el versículo 18, dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está hablando de que nosotros que somos los santos, oramos por los otros santos. Amén. Entonces sí, esos momentos de oración grupal, en esos momentos de oración grupal, como hacemos acá el miércoles, como hacemos muchas veces en casa, que nos reunimos a orar. Estamos orando los unos por los otros. Oye, me acordé de mi amigo tal. Eso no es gratis. Y a mí me lo enseñó también mi esposa. Si te acordaste de él, pues será por algo. Ora, me dijo la otra vez. Y yo, de verdad, ¿no? Me acordé de mi suegra. ¿Qué hago, Señor? Sí, bueno, voy a orar por ella. La voy a bendecir. No, ella me ama y yo también. Entonces, orar con perseverancia y con súplica por todos los santos. Cuando nos acordamos del amigo, de la amiga, de la familia, nosotros oramos por ellos e intercedemos por ellos. Eso hace parte de nuestra labor como miembros de un cuerpo. Y nos gozamos con el otro. De verdad que sí me gozo de ver a Magnolia Boyaca, a Mariet, a Álvaro, bueno, Álvaro no tanto, a Mateo, a Lena. Pero yo me gozo y nos gozamos todos con todos. No, mentira. Intercedemos los unos con los otros. ¡Ay, mira qué tremendo el versículo 19! Oren también por mí, dice Pablo. Amén. Me vas a acordar de una anécdota que cuenta Ravi Zacharias, quien partió con el Señor hace poco. Dice que estaba en un aeropuerto haciendo una conexión, en un aeropuerto bastante
congestionado, creo que era en Atlanta. Y le preguntó a la señorita, ¿este es el vuelo que va para tal parte? ¿O tengo que ir a otro counter? No, sí, aquí es, ¿cómo no? Oh, ok, gracias. Y entonces se iba a ir y la señorita se fue detrás de él. Oiga, espere. ¿Usted es Ravi Zacharias? Me temo que sí. Me parece increíble. ¡Qué increíble! ¿Pero qué le parece increíble? Que usted también tenga preguntas. Eso quiere decir, como dice Pablo, él también necesita Amén. intercesión. Y Pablo era Pablo, el gran predicador, fundador de iglesias, sistematizador de la fe cristiana en Occidente. Y oren también por mí. Y mira, ¿para qué quería que oraran por él? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. El hombre estaba en ese momento en prisión. Y que al proclamarlo yo hable sin temor, como debo hablar. Pedía Pablo. Y eso también lo pido yo. Amén. Que cuando pueda hablar, que abra mi boca para no hablar bobadas, sino para hablar sin temor el misterio del Evangelio. Que cuando tú hables el misterio del Evangelio, lo hables sin temor, lo hables con valor, con sabiduría. Entonces nuestra oración también por los líderes, por los predicadores, por los hermanos, para que también sean, que, como decía la vieja versión, que tengan denuedo, que tengan valor al predicar la palabra y que estén convencidos de que, como lo dije antes, la palabra tiene vida. La palabra de Dios es vida. El Evangelio es vida. ¿Estás afligido? En Santiago 5. En Santiago 5, en el versículo 3. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está de buen ánimo? Cante. Qué interesante. O sea, si está de buen ánimo, cante alabanzas. Dar gracias al Señor que estoy de buen ánimo. Porque cuando cantamos alabanzas estamos exaltando la verdad de Dios. Estamos exaltando el nombre del Señor. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Alguien me decía que días que había estado esperando a alguien que llevara un aceite para orar por un enfermo y que cuando llegó la persona se le explotó el aceite y entonces que no pudo orar. Digo, pero cualquiera puede ungir el aceite. Porque si nosotros somos ministros de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros también podemos consagrar aceite. Y acá dice que los ancianos oren por él y lo unjan con aceite. Bueno, agarra aceite, consagra ese aceite y ora por el enfermo. No es el aceite el que lo sana, es la fe que yo tengo en que Dios va a actuar y va a obrar. Pero ciertamente el aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la presencia del Espíritu Santo obrando en aquel enfermo. Entonces no esperen a que les traigan el aceite que viene de Jerusalén, que es contramarcado y que viene en frasquitos, que es bastante costoso, por cierto. Y si alguno va a Israel, sino que en su casa también usted puede orar por el aceite y puede ungir al enfermo. Aquí yo cojo el aceite de coco de aquí y yo bendigo el aceite y le unjo a mis hijas cuando le está doliendo la barriga o la cabeza o lo que sea. Y mi hija no me deja mentir. Siempre me sentí mejor cuando me untabas el aceite. Ella lo que me critica es que a veces le unté aceite de carro porque era lo único, porque no encontré el otro, pero funcionó. No, mentiras. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense a unos a otros sus pecados, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo, ¿quiénes son los justos? Todos los que hemos sido justificados por la obra de Cristo. Luego, cada uno de nosotros podemos hablar oraciones poderosas. Oraciones eficaces, las oraciones del justo son poderosas y eficaces. Y luego en 1 Timoteo 2,
en la carta de primera a Timoteo, en el capítulo 2, dice, exhorto pues, exhorto es ánimo, les recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando estamos orando los miércoles, que alguien decía, pero ay, sí, siempre ora por eso. ¿Por qué ora por el mundo? Parece la Sor Teresa de Calcuta. Que haya paz en el mundo, que los niños de África tengan que comer. Pero acá está diciendo acciones de gracias y peticiones por todos los hombres. Eso es parte de la petición por todos los hombres. Nosotros no sabemos qué necesidad tienen todos los hombres, pero podemos orar porque haya paz, porque cese la hambruna, porque no haya violencia, porque los gobiernos dejen de ser tiranos y haya justicia. Dice aquí, en el versículo 2, dice, oremos por los hombres, por los reyes, por los Ortices, por los Hernández, por todos los que están en autoridad, por los reyes y los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces, mire, yo anoté aquí, no solo por el bien de ellos, sino esta oración es por nuestro propio bien. Amén. Porque quizás pues yo no le voy a cambiar el corazón a Trump, pero acá dice que oremos por ellos para que nosotros podamos vivir una vida tranquila y sosegada, Amén. con toda piedad y dignidad. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que ocurre allí, pero dice que cuando oramos por ellos, nosotros podemos tener una vida tranquila y sosegada. Y yo creo que tiene que ver con eso de descargar todo lo que sentimos por los gobernantes. Cuando Trump tuitea, ¿cómo lo llaman? No es el comandante en jefe, sino el Twitter in chief. Cuando coloca un Twitter, la gente sufre. Entonces, en vez de sufrir, ore por él. Amén. En vez de sufrir por sus frases desacertadas, ora por él. Ora por sus asesores. Ora por los senadores, por los congresistas, por la gente que está en eminencia. Porque entonces así podemos tener una vida tranquila y sosegada. En otras palabras, cuando oramos por ellos, estamos dejándolos en manos del que puede transformarlos. Amén. Nosotros no podemos hacer nada. Podemos salir a la calle, protestar y quemar estaciones de policía, romper vidrieras y así no le vamos a cambiar el corazón a esta sociedad. El corazón solamente lo cambia Dios. Amén. Y solamente lo cambia si reconocen que Cristo es el Señor. Que reconocen Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. La clave del corazón, de la transformación de la sociedad es Cristo, Jesucristo. Podemos vivir una vida tranquila y sosegada, y luego en el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos Amén. y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Dios no quiere destruir a nadie realmente. Amén. Ni siquiera quiere destruir al matón de esquina, como decía Rubén Blades. Pedro Navajas, matón de esquina. Ni al asesino en serie, ni al tirano, ni siquiera al tirano. Quiere que todos sean salvos. Que todos tengan la oportunidad de encontrarse con Cristo como Salvador. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso podemos orar por ellos. Que Dios haga lo que tiene que hacer con ellos. Una pregunta para terminar que uno se podría hacer o alguien podría hacerse. Bueno, yo quiero acercarme a Dios, ¿cómo me acerco? ¿Cómo puedo tener entonces intimidad? Pues la intimidad tiene que ver con la obra de Cristo también. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 1, y más adelante voy a leer otro pedacito, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, estamos hablando de antes de Cristo, había una serie de requisitos y de normas y de preceptos que se conoce como la ley de Moisés. Dice que esa ley no tiene la capacidad, dice, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año, esa ley nunca puede, dice Hebreos, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse ya los sacrificios, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. En otras palabras, si a través de sacrificar corderitos y bueyes y toros
y derramar esa sangre bajo esos viejos preceptos, fuésemos capaces nosotros de purificarnos y de perfeccionarnos, ya no habría necesidad de hacer algo más. Ya no tendríamos conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, dice el autor de Hebreos, hay un recordatorio de pecados año tras año. Entonces el contexto es... Exactamente. No hay purificación real. Seguimos con la conciencia de pecado, porque está diciendo, en los sacrificios hay un recordatorio de tu pecado. Cada vez que vas a sacrificar, te está recordando de que estás en problemas. Cada vez que vas a sacrificar, te está recordando de que vas a salir, pero por un momento, porque tienes que volver. Acuérdate, te espero por acá el año entrante con más sacrificios. Porque tu vida no tiene nada que hacer, no tiene cómo reformarse, no tiene cómo cambiarse. Sigues con la conciencia de pecado. Y escuchaba ayer un predicador que decía que esta conciencia de pecado no tiene que ver con ser limpiados de la conciencia de pecado. Que porque entonces cuando la gente piensa que ya no tiene conciencia de pecado, entonces va a salir a pecar. Y eso no tiene que ver con eso. Porque entonces él decía, no tienen ya conciencia de pecado, quiere decir que ya no se sienten con complejo de culpa. Pero que el pecado está allí. No lo creo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido purificados una sola vez y para siempre. Pues eso, o no siguió leyendo todo el libro de Hebreos. O insisten en no hablar tanto de quitar la conciencia de pecado porque piensan que la gente va a salir a volverse loca a pecar. Y tienen como temor de que la gente se les olvide la pureza y la santidad porque dicen, no, pues como no hay conciencia de pecado. Pero era de lo mismo que acusaban al apóstol Pablo. Pablo predicaba de la gracia, predicaba de la victoria sobre el pecado, predicaba de la justicia por la fe. Y la gente entonces, me imagino que lo criticaba y él decía, entonces vamos a salir a pecar, me preguntan, ¿no? ¿Vamos a salir a pecar ahora para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque resulta que la justicia que hemos obtenido ahora por gracia también ha permitido que nuestro corazón sea transformado. Si ya no tenemos conciencia de pecado, lo que tenemos es conciencia de justicia. Y la conciencia de justicia lo que me lleva es a reconocer que Cristo me ha transformado, que Cristo me ha limpiado. Entonces es ilógico que alguien que ha sido justificado, que tiene conciencia de justicia, diga, ahora como soy justo, Señor Jesús, voy a salir a volverme una locura. Voy a salir a pecar. Porque total, como ya nadie en un corazón nuevo, ninguna nueva creación va a salir a eso. Es ilógico. Si usted va a salir a hacer eso es porque no ha nacido de nuevo. Porque en realidad no ha recibido la justicia de Cristo. Lo que está recibiendo, lo que está pensando es que está creyendo en un concepto, mas no ha recibido una transformación. Y eso es como decir, eso tiene que ver exactamente con los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no están justificados. Los demonios no han sido transformados. Los demonios creen en Cristo y que Cristo tiene el poder de salvar, pero a ellos no los salvó ni los va a salvar porque no desean recibir ese regalo. Son incapaces de recibir ese regalo. Pero nosotros que hemos recibido el regalo de la justicia, que ahora somos esclavos de la justicia, dice, no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hemos muerto al pecado y estamos vivos en Cristo. Eso es algo que nosotros debemos practicar. Pablo dice, considérense muertos al pecado. En otras palabras, créalo. Se vive. Vívelo. Estás muerto al pecado. Cuando desafortunadamente fallamos porque todavía estamos en el cuerpo mortal, ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos sacudimos y decimos gracias. Porque el pecado ya ha sido vencido. Porque esto ya no lo tomas en cuenta, porque ya fue pagado en la cruz hace 2000 años. Porque lo que tengo ahora conciencia es de ¿qué? De justicia. Amén. Pero ¿a dónde iba con eso? A que si yo tengo conciencia no de pecado, sino de justicia, me puedo acercar con confianza. Amén. Me puedo acercar a la presencia de Dios, entrar al trono de la gracia, no al trono del dedo acusador. No al trono del juicio, porque si yo pienso que hay juicio allí, pues ¿cómo me va a acercar? ¿Con qué ganas me voy a acercar en oración a la presencia, al trono de la justicia? No, yo prefiero esconderme, como hizo Adán al principio. Porque digo, no soy capaz, o sea, no estoy habilitado.
No soy aceptable para entrar allí. Porque, wow, todavía soy una porquería, hay pecado en mí. Y lo que está Pablo diciendo es, considérate muerto al pecado y vivo en Cristo. Entonces, por eso la realidad de la conciencia, pero voy a seguir leyendo. Pero Cristo, en el versículo 12 del capítulo 10 dice, pero Cristo, ¿quién? El Mesías, Cristo, el ungido, nuestro Cristo, nuestro Mesías, ofreciendo un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Cuántos? Uno solo, para siempre. O sea que no hay más sacrificios, ni los de Él, mucho menos los míos. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué se sentó Cristo a la diestra de Dios? Si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, lo que hacían los sumos sacerdotes era estar de pie. Y este es un sumo sacerdote diferente. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba y permanecía de pie, porque de pie tenía que permanecer trabajando, sacrificando y derramando la sangre en el altar para purificarse a sí mismo y para pagar por los pecados del pueblo que él estaba representando. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó. Eso quiere decir, consumado es. Aleluya. Porque ya no hay más sacrificio que hacer. Y si ya no hay más sacrificio que hacer, ¿ya qué haces ahí de pie? Yo me siento en victoria. Porque y termina con este hermoso versículo. Porque por una ofrenda, ¿cuál ofrenda? La de Él mismo. Por una ofrenda, Él, ¿quién? Jesucristo. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre. ¿Quiénes? Los creyentes en Jesucristo. Amén. Tú y yo. Por eso no tengo conciencia de pecado. O sea, si yo tengo conciencia de pecado, estoy creyendo mal. Entonces vivo mal. Porque para Dios no hay pecado. En mí, ahora, en Cristo. A pesar de que peco, en Cristo no hay pecado. En Cristo hay justicia. O sea, el pecado existe, pero no dentro de mí. En mí estoy transformado. El pecado viene y me acusa, el pecado viene y me ataca, la tentación viene y me tienta, y yo caigo en la tentación. Pero para Dios el pecado ha sido vencido. Tengo conciencia de justicia. Ese pecado no afecta mi justicia. Lo que se espera es que ahora, por la obra del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida, yo camino diferente. Amén. Exactamente. Cada vez que medito en esta verdad, la palabra de Dios dice que, eso dice en Corintios, somos transformados. ¿Pero qué es lo que se está transformando? Mi mente. De gloria en gloria. Por obra del Espíritu Santo. Dice, contemplando a aquel como en un espejo, contemplando a quién, a Cristo, el hombre perfecto. Soy transformado. ¿Y cómo es que soy transformado? Pues siendo cada vez más parecido a ese hombre perfecto. Amén. De gloria en gloria. ¿De acuerdo? La vez pasada hablamos de la gloria que se desvanece, la gloria del pacto de Moisés, una gloria efímera. Hubo gloria, pero la gloria del nuevo pacto es eterna. Somos transformados de una gloria que permanece y crece en Él. Por eso podemos decir que Él nos ha hecho perfectos para siempre. Si no, entonces, el Espíritu Santo no podía vivir en nosotros. Porque ¿cómo el Espíritu de Dios va a vivir en un cuerpo corrupto? O sea, el cuerpo de hecho se está deshaciendo, pero mi alma ha sido limpiada. El Espíritu Santo no puede cohabitar con algo que está corrupto. O sea, ¿cómo hace? No podría. Pero el Espíritu Santo está sellado con nosotros, habita en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Entonces el Espíritu Santo en nosotros, habita en nosotros tranquilo. Lo que no quiere decir que también Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Claro, Él se entristece cuando lo embarramos. Pero no por el hecho de que se entristezca se va, porque ya ha sido sellado en nosotros. Que es otra realidad. Es un misterio. Es un regalo de Dios. No sé, yo con el Espíritu Santo,
como el down payment de nuestra salvación, y nadie nos puede quitar esa presencia, nadie nos puede quitar el sello que Dios mismo ha puesto en nosotros. Entonces, al ser conscientes de esa verdad, lo que podemos hacer es caminar seguros. Entre más consciente de pecado soy, más rápido voy a caer. Más rápido me voy a sentir mal. Menos gozoso, menos en paz voy a caminar, porque estoy pendiente. Entonces, ¿a qué horas caí? ¿A qué horas caí? ¿A qué horas caí? Ay, caí. Y nos pasa como le pasaba a Martín Lutero antes de encontrarse con la verdad del libro de Romanos, que iba donde su confesor en el convento donde él se reunía y confesaba los pecados por 2 y 3 horas, confesando y confesando y confesando porque no se sentía limpio. Y los que vimos la película, era muy chistoso, el confesor le decía, ya Martín, ya vete, ya que es tarde Martín, mañana seguimos, ya Martín, recibe realmente el perdón. Y Martín, no puedo, hasta que Martín Lutero se encontró con la verdad de que el justo por la fe vivirá, o al revés, el justo vivirá por la fe, pero vivirá quiere decir que será vivificado. El justo es vivificado por la fe. Y si reconocemos eso, entonces nos reconocemos justos, nos reconocemos vivificados, nos reconocemos perdonados, nos reconocemos limpios, justos, portadores del Espíritu de Dios, con conciencia de justicia. Entonces, en Hebreos 22, sabiendo esa realidad que nosotros tenemos ahora como creyentes, acerquémonos pues, dice Pablo, el autor de Hebreos, no se sabe, no están seguros los eruditos si fue Pablo o quién sabe quién fue. Digamos que el autor de Hebreos, para no entrar en problemas, dice, acerquémonos pues a Dios con temor y temblor, porque Él es fuego consumidor. No, eso no lo dice allí. Dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Así nos podemos acercar, con un corazón sincero y con plena seguridad que nos da la fe. O sea, si yo me acerco a Dios, es por fe. Me estoy acercando por la seguridad que me da la fe. ¿La fe de qué? De que soy justo. De que mi conciencia no es culpable. He sido purificado. Así me puedo acercar con confianza, sabiendo que Él me escucha, me recibe, me abraza. Y como dice en otro lugar, me acerco al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Amén. Mantengamos pues la firme esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Si yo medito en que Él es fiel, que Él no cambia, que es el mismo ayer y por los siglos, que Él es inconmovible, que es fiel mientras yo soy infiel, puedo descansar en esa promesa. Puedo mantener firme la esperanza que profesamos. La esperanza de justicia, la esperanza de salvación, la esperanza de redención. Esa esperanza bíblica es algo que no falla. La esperanza bíblica no tiene que ver, como siempre lo hemos dicho acá, con una esperanza terrenal. Yo tengo la esperanza de que en diciembre Alvarito me lleve a Orlando, porque él me lo prometió hace un año. Me dijo que si se ganaba los taxes, él me invitaba a Orlando, todo pago. Entonces yo creo que yo vivo todo el año esperando, ay, ya casi llega diciembre, ya casi llega el día que me prometieron. Pero la esperanza bíblica es algo cierto, 100% real y verdadero. Es algo que sí y solo sí va a ocurrir, porque es el mismo Dios quien lo ha prometido. Por eso esta esperanza es diferente. Él la compara en Hebreos como un ancla. Tenemos en Cristo un ancla segura, un ancla que no se puede desarraigar fácilmente porque está enterrada en la pura roca que es Cristo. Preocupémonos los unos por los otros para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón vemos ahora que aquel día se acerca. Bueno, hoy en día hemos aprovechado el domingo para congregarnos unos. Por motivos de esta crisis no se pueden congregar todos al tiempo,
pero nos hemos esforzado por hacerlo en pequeños grupos. Y cada vez que esos grupos se reúnen, pues allí está la iglesia. Son iglesias en todo lugar y en todo el mundo, como decía que días Alvarito, que Satanás había tratado de destruir la iglesia y lo que hizo fue multiplicar la iglesia, porque ahora cada casa ha reconocido que es una iglesia. Cada lugar donde 2 o más se reúnen en su nombre, allí está Él. Allí es iglesia, aquí hay iglesia. Y aquí estamos congregándonos en tu nombre, Jesús. Amén. Y nos animamos unos a otros. Y voy terminando entonces con la intercesión. Nosotros entonces, decía él, que nos animaba a interceder los unos por los otros. Cuando nos reunimos y oramos por el mundo, oramos por los reyes, por las autoridades y oramos por los hermanos, estamos intercediendo. Y dice aquí en Romanos 8, en el versículo 26, dice, asimismo, en nuestra debilidad, o sea, el Señor sabe que somos débiles, en nuestra debilidad, el Espíritu con mayúscula acude a ayudarnos. ¡Ay, qué tremenda verdad! Y qué descanso. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir muchas veces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu, y nuevamente lo dice, intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegas a veces a la presencia y vas a orar, no sabes ni qué decir, pero el Espíritu Santo mismo sabe qué decir. Y como que intercede en nuestro propio corazón para que se haga conforme a la voluntad de Dios. En estos días, mi esposa recordaba el Salmo 37, en donde dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces uno sabe, pero otras veces no sabe ni qué pedir. Pero cuando me deleito en su verdad, ¿qué es deleitarse? Reconocer esta verdad. Deleitarme es saber que, wow, yo te puedo decir papá, yo te puedo decir Abba. Me deleito en la verdad de que fui perdonado. Amén. Me deleito en la verdad de que puedo entrar al trono de la gracia con confianza. Me deleito en la verdad de que el gozo del Espíritu Santo está en mí, que el fruto está creciendo en mí. O sea, cuando medito en su verdad, me deleito en Cristo. Y entonces cuando me deleito en Él, Él concede las peticiones de mi corazón. Como que el Señor acá dice, en mi corazón pone las peticiones que Él mismo tiene para mí. Amén. Como que yo entonces empiezo a deleitarme en peticiones que Él mismo ha puesto en mí, que yo ni sé que Él ha puesto en mí. Resulto pidiendo cosas que están conforme a la voluntad de Dios, en otras palabras, ¿cierto? Cosas que el Señor aprueba porque están conforme a su voluntad. Entonces, si están conforme a su voluntad, pues van a ocurrir. De eso se trata la intercesión del Espíritu Santo. Y acá dice que con gemidos muchas veces, quizás será en lenguas, en ruidos extraños. Cuando llega el Señor y uno solamente hace ay, y llora y gime en la presencia de Dios, porque ni pueden palabras salir de su boca. Pero en ese momento el Espíritu está hablando de espíritu a espíritu. Y el Espíritu intercede. La palabra allí en el original de intercesión quiere decir alinearse. La palabra de interceder es tixano, que quiere decir alinearme, ponerme en línea conforme a la voluntad de Dios. Dice acá, el Espíritu Santo intercede en cada escena de nuestras vidas para que podamos alinearse al propósito de Dios. Eso quiere decir hipertexano, que es intercesión. Eso es Salmo 37. El Espíritu intercede para que yo me alinee con Él. Que es tan tremendo que ni siquiera es que me está obligando a alinearme, sino que el propio Espíritu está intercediendo para que yo me alinee a su voluntad. Dice que esta intercesión va más allá del lenguaje humano e incluye la revelación de los sagrados misterios de Cristo.
Eso es el diccionario del griego, ¿no? Que eso es que significa esa palabra. O sea, no es solamente intercesión, o sea, eso es lo que quiere decir intercesión, en lo profundo de esa palabra. Que Él hace que nuestra voluntad se alinee con su voluntad. Amén. Según los designios de Cristo en nosotros. ¡Wow! ¿Qué diremos frente a esto? Dice Romanos 8:31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué circunstancia puede quitarme entonces la paz y el gozo? ¿Qué pandemia y qué coronavirus y qué influenza y qué enfermedad extraña y qué virus de laboratorio que muy seguramente se van a inventar más? Porque cada vez la tecnología avanza para lo bueno y para lo malo. Nos van a sorprender en el futuro con quién sabe qué extraña creación en un laboratorio. Pero dice, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, como decía al principio, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y luego dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Cuando viene el diablo y te acusa, dices, bueno, sí, todas esas cosas pueden ser ciertas, pero yo soy justo delante de Dios. La embarraste, mira, ¿y tú qué te dices cristiano? Mira cómo caíste de feo. Sí, la embarré, pero yo soy justo delante de Dios por la obra de Cristo. Entonces viene el acusador, pero yo estoy tranquilo porque así me acuse y diga lo que quiera de mí, lo que importa es qué piensa Dios de mí. Amén. ¿Quién condenará? Cristo Jesús murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces mira, por eso les recordaba la otra vez que ahí se veía una doble intercesión. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dijo antes, y ahora dice Jesús intercede por nosotros delante de Dios. O sea que tanto Jesús allá como el Espíritu aquí está intercediendo por ti y por mí. Qué tremendo. Es nuestro sumo sacerdote exactamente que está ministrando eternamente a la diestra de Dios. Wow. Entonces, que te acusen y te digan y te condenen, en otras palabras, como dicen en la calle, me resbala. Que te resbale. Porque Dios es el que realmente me ve como yo soy. Incluso al que la ha embarrado o que aparentemente es despreciado, como recordaba Estefanía con Agar, la pobre esclava, que lo único que hizo fue hacerle caso a su ama de tenerle un niño a su patrón, y lo que resultó fue echada de la casa al desierto con chino y todo. Y ella reconoce allí, Dios el que me ve. Hasta el desprotegido, hasta el despreciado, al que resultó pagando los platos rotos, hasta a ese el Señor lo ve y le extiende su gracia. Y de sus lomos también nacieron pueblos. Obviamente no era el niño de la promesa, pero el Señor la ayudó y la bendijo. Y bendijo el fruto de su vientre, porque también tenía ADN de Abraham. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero decir es que hasta aquel desprotegido, hasta aquel despreciado, hasta aquel paria, Dios lo ve. Pero qué tremendo que si nos encontramos con Cristo, entonces el Espíritu de Dios intercede allá, y el Espíritu de Dios intercede aquí, y Cristo intercede allá, en la eternidad. O sea, estamos bendecidos por punta y punta. Amén. Cada día, cada segundo de la eternidad hay intercesión de Dios mismo por mí. Continuamente recordándole Jesús y el Espíritu Santo al Padre que nosotros somos justos. No para ni un solo segundo de aquí hasta la eternidad, o sea, jamás parará esa realidad de nuestra justicia. Esa es la conciencia que Dios quiere que tengamos. Por eso nuestra angustia y nuestra ansiedad debe desaparecer. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿La pandemia? ¿El peligro? ¿La violencia? ¿El hambre? ¿La indigencia?
Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerda que Él nos amó primero. Y nosotros podemos intentar amarlo, y qué lindo que lo amemos, pero jamás le podremos ganar a Él en amar. Amén. Simplemente ámalo. No pienses que lo amas mucho, que lo amas menos. Empieza a amarlo. Y una buena manera de empezar a amar al Señor es reconociendo lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí. ¿Quién nos apartará de su amor? Aún en medio del aislamiento, de aquellos que todavía no han podido salir de su cueva, aquellos que se les ha permitido asomarse un ratico a la calle, a los que quizás no han podido pagar al final del mes, hoy el Señor nos invita a descansar una vez más en Él. Él te ama, Él conoce tu necesidad, conoce tu llanto, conoce mi lamento. Pero no solo conoce el llanto y el lamento, sino que tiene la respuesta y la solución. Él puede enjugar tu lágrima y animar tu corazón. Olvidé decirles, preparen su vino y su pan, porque vamos a tener la cena del Señor. Él dice que tantas veces como se reúnan, tantas veces como lo hagan, lo hagamos en memoria de Él. Tomar el vino y tomar el pan es recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Tomar el vino y tomar el pan, recordar que su cuerpo y su sangre nos limpiaron, que en su cuerpo hay victoria sobre la enfermedad y sobre el dolor. Que su sangre y su cuerpo son más poderosos que cualquier vitamina, que cualquier batido energizante, que la dieta mediterránea. Por su sangre, nuestros pecados fueron limpiados. Por su obra, como dice Hebreos, fuimos perfectos, hechos perfectos con una sola ofrenda, esta ofrenda, perfectos para siempre. Y su cuerpo roto, un cuerpo que se hizo pecado sin serlo. Él, sin ser pecado, recibió todo el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado. Y nosotros, sin ser justos, recibimos toda su justicia, su perfección, su santidad. Gracias, Señor, por el regalo de la justicia. Gracias por tu gracia, por tu favor inmerecido. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Y allí donde estás, si estás sufriendo el dolor de la enfermedad, cree en esta provisión de sanidad. Cree que Él tiene el poder para sanarte y traer libertad y victoria. Solamente cree en Él y en su cuerpo roto, en su cuerpo resucitado. Cree en esa obra perfecta y recibe lo que Él tiene para ti. Hoy le decimos adiós a la depresión. Dile adiós a la depresión en el nombre de Cristo. Adiós a la angustia y a la ansiedad en el nombre de Cristo. Adiós al temor al futuro, porque Él tiene cuidado de ti en el nombre de Jesús. Hoy, vive el hoy. Hoy es un día para creer, hoy es un día de salvación, hoy es un día de gracia para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. por Siempre siempre tú tú eres eres mi Rey. Amén. Gracias, gracias Señor por tu palabra. Qué lindo poder compartir una vez más con todos los que nos ven allí por el Facebook Live. Compartir hoy con nuestros hermanos amados. Nuevamente que pasen un día del Padre espectacular con sus familias. Disfruten la realidad de ser hijos del Dios Altísimo. Disfruten la realidad de que pueden hablar con Él y de decirle Abba y saber que están en sus manos. Pónganle allí comentarios, pónganle like, compártanlo y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y aquí por este mismo canal. Dios los bendiga.